Noticias, primera emisión. Les presentamos la entrevista del día. 7 de la mañana con 4 minutos. Estamos de vuelta para seguir generando información en la CRE satelital en este viernes 25 de junio del año 2021. Sandra Grimani está en la ciudad de Guayaquil, quien le habla Fernando Cajo acá en la capital de los ecuatorianos. Y agradecemos la presencia del economista Francisco Dávila Herrera. Él es intendente nacional de control de concentraciones económicas de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Decía que es el nombre un poquito largo, así como también el trabajo que ustedes realizan en la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Y es un tema que nos ha llamado la atención al momento que se ha propuesto el mismo. Hemos querido, por su intermedio, con su experticia, dar a conocer de qué se trata al Ecuador, porque sé que es una de las primeras intervenciones que hacen medios respecto a la autorización de operación de concentración económica entre el grupo Citi y el grupo Familia. Este es un hecho primero en el país, es también, tal vez ya se ha hecho otros de esta magnitud, y en sí, economista Dávila, oriéntele a la audiencia de qué se trata esta operación de concentración económica que se da, porque entendemos que son dos grupos muy fuertes los que van a concentrarse económicamente. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fernando y Sandra. Un gusto estar con ustedes. Sí, la verdad es que tal vez vale explicar un poco a qué se refieren las operaciones de concentración y cuál es el proceso de autorización para luego poder ir un poco a la operación puntual y a las dudas que nos consultaban. Bueno, una operación de concentración básicamente es la unión de dos empresas que previamente eran independientes, ¿sí? Sea a través de una fusión, sea a través de una adquisición de activos, de una adquisición de acciones. Es básicamente el control de una empresa sobre otra, ¿sí? En este caso, las operaciones que tienen que ser notificadas a la superintendencia tienen que ser operaciones muy grandes, operaciones que sobrepasen ciertos umbrales que están establecidos por ley, ¿sí? En la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado básicamente se establece que aquellas operaciones que sobrepasan los $80 millones en ventas del año anterior o que tienen un 30% del mercado tienen que ser notificadas. A partir de entonces podríamos decir que desde el año 2011 que está en vigencia la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado ha iniciado este régimen de control de concentraciones en el Ecuador, ¿sí? Hasta ahora hemos analizado, o hasta diciembre de 2020 tenemos 125 operaciones de concentración que han sido analizadas. De esas 125 operaciones, 17 operaciones han sido objeto de algún tipo de condición por parte de esta superintendencia y 2 operaciones fueron negadas para su ejecución por parte de la superintendencia. En el caso puntual de la consulta, lo que le hizo la superintendencia es básicamente autorizar que Grupo Citi tome el control de Grupo Familia. Grupo Familia es una empresa que está constituido en Colombia y que tiene sucursales en Ecuador a través de Grupo Familia Ecuador e IPAEXA, ¿sí? Ahora lo que pasó es básicamente Grupo Citi va a tomar control. Lo que la Superintendencia de Control de Poder del Mercado mediante un análisis hizo es determinar que la operación no generaba efectos anticompetitivos en el mercado y que por ende la operación podía ser ejecutada sin ningún tipo de condicionamiento u observación por parte de la autoridad. Ahora, todo esto que obedece a un nuevo ámbito de lo que significa incluso el comercio exterior, ¿no perjudica, como usted dice, la competencia en el mercado, sabiendo de que este grupo está destinado, entiendo, a ciertos productos básicos de limpieza, entre ellos, claro está, porque es muy grande? ¿Cómo ustedes van midiendo de que no va a afectar a grupos pequeños o empresas pequeñas de nuestro medio? En este caso particular, la evaluación es un poco más, si se podría decir, mucho más clara. Recordemos que Grupo Citi ya era el dueño del 50% del capital de las acciones de Grupo Familia. Lo que hace con esta transacción básicamente ahora es ya no tiene un control conjunto a través de Grupo Citi y otras empresas, sino que lo adopta totalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que Grupo Citi ya tenía cierta influencia en las decisiones que tomaba Familia. Y bajo esta operación lo que hará es tomarlo directamente, pero no cambia la estructura en el país.
¿Por qué no cambia la estructura en el país? Básicamente porque no existe un nuevo operador, no existe una nueva empresa en el mercado o no desapareció Grupo Familia en este sentido. Entonces, lo que básicamente es un cambio de control de la compañía ahora va a ser manejada por una empresa también fuerte y que tiene ya presencia en el Ecuador a través, por ejemplo, de Ortopédicos Futuro, que es donde el mercado donde se desarrolla Grupo Éxito en el país, que es básicamente una empresa de insumos de soporte médico. Economista, ¿cómo está? Muy buenos días. Me imagino que el tema suyo en su institución es el controlar el mercado para evitar monopolios. ¿Es así? No es evitar monopolios, es tal vez una confusión que suele generarse. Los monopolios per se no es malo. El día de mañana usted tiene una idea de negocio, usted se vuelve el monopolista y eso no per se podría ser malo. El problema es qué hace usted con ese poder de mercado que usted tiene al ser la única empresa en el mercado. Tiende a subir precios, a afectar a sus consumidores. Ahí es cuando ingresamos nosotros a controlar y a regular. Precisamente por eso le digo, porque a veces en los casos, claro, que siempre es la mala práctica de ciertas empresas la que generan, obviamente, esta preocupación y este susto, ¿no? Que uno habla del monopolio y obviamente dice, bueno, ¿cómo regularlo? No va a estar con la oferta y la demanda, no tiene competencia, bueno, miles de cosas. Me imagino que esa debe ser una de las razones por las que algunos de los valores que ustedes toman en cuenta en este tema. ¿Cómo está la situación luego de la pandemia, luego de la cuarentena, la situación de las empresas? ¿Cuáles son las razones por las que le están pidiendo a ustedes estas fusiones y cómo se ayuda a controlar el mercado en el país? Porque me imagino que todo eso son temas que ustedes también toman en cuenta para aceptar o no aceptar estas fusiones, que me hablaba que son varias, no es solo esta. Sí, totalmente. Podríamos indicar básicamente que cuando se unen dos empresas tranquilamente podría generar un operador muy fuerte en el mercado, cercano a un monopolio, cercano a tener una posición de dominio, un poder de mercado importante y por ende poder generar estas prácticas anticompetitivas que nosotros velamos porque no ocurran. Ajá. En ese sentido, en el Ecuador tras la pandemia lo que hemos podido observar es una desaceleración. Recordemos que el Ecuador no solo atravesaba a través de una pandemia, sino de recesión económica. Esa recesión económica lo que está generando es que las empresas tiendan a tener mucho más cuidado con las inversiones que hacen. El nivel económico ha desacelerado justamente el número de operaciones de concentración que se generan en el país, ¿sí? Eso sobre todo en el año anterior. En el año anterior el número de operaciones que pasaron para autorización nuestra bajaron bastante y ahora se nota una reactivación en el último año. Básicamente hasta junio de este año tenemos ya el número de operaciones que fueron durante todo el año anterior investigadas por la Superintendencia de Control del Mercado, ¿sí? Eso muestra un poco más la reactivación económica y que las empresas por lo general tienen ahora un poco más de percepción de poder hacer inversiones. Ahora, ¿qué pasa bien? Esta recesión económica y este proceso de la pandemia es un tema que hay que tener mucho cuidado. Desde el punto de la práctica del derecho de competencia, hay que tener mucho cuidado porque las empresas grandes suelen tener mucha más fortaleza para subsistir. Y suelen tener estas adquisiciones de empresas que o posiblemente están en crisis o que posiblemente es una buena oportunidad para hacer adquisiciones. Es cuando la superintendencia tiene que estar mucho más atenta a este tipo de operaciones para evitar justamente eso, evitar que empresas grandes concentren aún más gran parte del mercado y que esa concentración pueda provocar a futuro prácticas anticompetitivas. Ahora, economista, también puede pasar el caso, le digo, y es una pregunta que me salta ahora, porque con Fernando hemos hablado en innumerables ocasiones y con mucha tristeza de empresas que han quebrado, que no han soportado, digamos, el que no permitan que se establezca la línea de acción de ellos, y podría ser una opción, claro, con los controles que ustedes establecen, el unirse a empresas más grandes que le permitan tener este flujo de capital que es el que a veces no les permiten seguir y no quiebren, ¿verdad? Obviamente en condiciones que sean buenas para ellos, por decirlo de alguna manera, que les den un paquete de acciones respetables, que no los absorban de una manera sumamente injusta, pero podría ser una solución para que no quiebren tantas empresas como han quebrado en diferentes sectores en el Ecuador. Sí, por supuesto que sí. Una de las alternativas que tienen las empresas es justamente entrar en estos procesos de fusión, de adquisición,
para justamente fortalecerse. Hay que poner mucho ojo a exactamente esas operaciones grandes a las que hacemos, porque esas son las que tienen mucho más riesgos de generar algún tipo de complicaciones en el mercado, algún efecto anticompetitivo o de perjuicio a la ciudadanía. Pero en general, las empresas que tienden a desaparecer son empresas medianas, pequeñas, que justamente se verían fortalecidas con estos procesos de concentración y que podría, y obviamente la superintendencia. Recordemos que la superintendencia controla esas operaciones grandes. Si es que no fueran grandes o estuvieran dentro del ámbito de control... Pero si participa una grande con una pequeñita, ustedes también la controlan. Por supuesto, mientras no haya un cambio en la estructura del mercado o algo que podría afectar justamente a los consumidores, al mercado en general, es autorizada y se da el visto bueno para que se ejecute. Incluso en los últimos años lo que hemos tratado es de darle un poco de solidaridad. Desde el año anterior lo que se ejecutó fue básicamente procedimientos simplificados para que el procedimiento de autorización sea mucho más expedito. Recordemos que por ley básicamente el análisis nos toma cerca de entre 60 días término, que es lo que nos establece la ley para poder pronunciarnos o decir sobre una operación de concentración. Lo que hemos decidido es básicamente en operaciones pequeñas, transacciones de este tipo que usted está comentando, que se puedan autorizar dentro de los 15 días término después de haber sido notificada a la superintendencia. Economista Dávila, a mí me salta la siguiente inquietud en cambio respecto a, por ejemplo, entendemos que decía son productos de higiene, de limpieza y de por medio de una serie de también paralelamente empresas acá relacionadas con el grupo City, con el grupo Familia. Al darse esta operación de concentración, ¿qué pasa, por ejemplo, con las marcas? ¿Continúan las mismas? ¿Y qué pasa sobre todo con la parte de los trabajadores? Por ejemplo, nos preguntamos, ¿cómo se produce también esa regulación? ¿Los que trabajaban en tales empresas pasan a formar parte de esta gran empresa que se consolida de este holding? En Ecuador existe ese cambio fuerte. La operación básicamente se da, Grupo ST adquiere acciones en Colombia y es de Grupo Familia. El Grupo Familia sigue siendo el controlante del Grupo Familia Colombia, ahora controlado por City, ahora tiene otro tipo de control hacia abajo. Acá en Ecuador básicamente el Grupo Familia tiene dos empresas, Grupo Familia Ecuador, ¿sí? e Impaexa. A nivel de empleo, entendería que no va a afectar la operación de concentración, se mantendrían las plazas de trabajo, tendrían la misma administración que se está manteniendo hasta ahora, a menos que se tome otro tipo de decisiones, pero ya están por fuera de la operación. No es que la operación va a generar un tipo de cambio. Hay otras operaciones en las cuales sí podría existir. Por ejemplo, si existiera una fusión, o la desaparición o la compra la absorbe a la compañía, en ese caso sí podría haber algún tipo de afectación. En este caso específico no, las plazas de trabajo se van a mantener, básicamente lo que se está haciendo es un cambio administrativo de quiénes son los accionistas ahora y quiénes son los que van a controlar y tomar las decisiones importantes en la compañía. En ese caso, cuando ocurren este tipo de temas, ¿ustedes están en fusión con alguna otra institución para cuidar los intereses de los ciudadanos, es decir, de los trabajadores? Es decir, a ustedes les tienen que reportar si es que van a despedir a personas, me imagino, ¿no? Si es que va a haber una reducción o no, y ustedes reportan al Ministerio de Trabajo, por decirle alguna cosa. ¿Cómo se maneja este tema cuando hay este tipo de decisiones? Nosotros somos muy apegados a lo que la norma nos compete y nos atribuye. Nosotros no tenemos atribuciones necesariamente sobre efectos en empleo u otras medidas socioeconómicas, ¿sí? Lo que nuestra función es determinar si la operación podría generar algún tipo de impacto, claro, en el mercado hacia los consumidores, hacia los competidores, hacia los proveedores, ¿sí? Ese es como nuestras atribuciones de ATODE. Sí trabajamos en conjunto con varias autoridades estatales justamente para poder coordinar, para poder saber bien cuáles son los efectos y para tomar ciertas decisiones. Exactamente. Decir, esto no me compete, te compete a ti, te doy. Totalmente. En temas financieros, la superintendencia de bancos o la economía popular y solidaria, en temas de telecomunicaciones se tiene mucho contacto con Arcotel. Siempre hay un trabajo bastante fluido porque si bien son nuestras competencias, este tipo de operaciones tiene otro tipo de efectos sobre otros sectores que no están regulados o están controlados por la Superintendencia de Control del Mercado. ¿Cómo está el mercado en el Ecuador? ¿Mejor, peor, en reactivación? ¿Estuvo mal? Porque se hablaba de que estábamos en una crisis económica desde antes de la pandemia y de la cuarentena. Esto obviamente hizo que fuera muchísimo más fuerte. ¿Cómo está el mercado? Sin que me hable de cifras económicas, porque obviamente eso lo haría un ministro de Finanzas o algo por el estilo, pero en el tema del mercado, ¿está creciendo de verdad o está bien despacito? ¿Cómo estamos? A ver,
Recordemos que las leyes antimonopolio ya existen en el mundo desde 100 años atrás. Sí, Ecuador es muy nuevo. Lo que encontramos es un país con estructuras de mercado bastante concentradas. ¿Sí? Hay fuertes operadores en diferentes mercados. ¿Sí? Lo que hemos visto en el transcurso del tiempo es por lo menos ya no esa concentración acelerada que tenían los mercados. ¿Sí? Y lo que estamos viendo es que el año anterior sí fue un año totalmente de recesión. Lo que estamos viendo es una reactivación económica en este año, producto ya de ciertas medidas que está generando la pandemia. Todavía es muy anticipado para hablar de políticas gubernamentales, pero lo que sí notamos es que los mercados empiezan a funcionar de una forma más sana, si se podría decir así. ¿Sí? Se tiende a desaparecer en la idea del empresario la idea de generar ciertas prácticas anticompetitivas porque sabe que son objeto de control y de fuertes sanciones. Hablamos de millones de multas si es que podrían generar algún tipo de práctica anticompetitiva. Lo que sí podemos observar es que si bien eso no se va a eliminar del todo, sí vemos mercados mucho más sanos y mucho más abiertos a competir. Finalmente, economista Dávila, agradeciéndole su presencia por ilustrarnos en este tema que seguramente generará algunas reacciones positivas, tal vez algunas negativas. Lo importante es de que todo esto vaya en función de reactivar el aparato económico. Le pregunto, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado seguramente deberá estar alineado con las nuevas políticas económicas del país, se mantiene de forma imparcial, tiene autonomía. ¿Cuáles son las perspectivas frente a estos anuncios? Porque, por ejemplo, la inversión privada va a ser fundamental en búsqueda de esa ansiada recuperación y reactivación económica del Ecuador. Siempre la la posición de la superintendencia es trabajar en coordinación con todas las funciones del Estado. ¿Sí? En ese sentido, apoyamos netamente las funciones que realiza el Ejecutivo. Sin embargo, la independencia y la autonomía técnica que tiene para la toma de sus decisiones la Superintendencia de Control del Poder del Mercado está dada por ley y nosotros realizamos ese análisis técnico tratando de minimizar en todo lo posible los temas políticos, porque al ser esto una instancia totalmente que tiene que buscar la transparencia en cuanto a sus accionarios, es así como actuamos. Así que si bien hay una cierta coordinación en algunos aspectos, la independencia y la autonomía con la que tomamos las decisiones se mantiene y se ha mantenido durante todo este tiempo. Economista Francisco Dávila Herrera, muy amable, gracias por haber conversado con nosotros y guiarnos en este tema que hace noticia desde su superintendencia respecto a la autorización de la operación de concentración económica entre el grupo City y el grupo Familia. Muy amable, economista, buen día. Muy buen día para todos. Gracias, hasta luego, buenos días. Hasta luego.